Nosotros recién decíamos la cantidad de argentinos que están habilitados, Adri, pero también tenemos que saber aquellos que están privados de su libertad, cómo van a hacer, cómo van a proceder para poder votar, porque también tienen ellos este derecho. Exactamente, un derecho que tienen que hacerlo cumplir y muchas veces desconocemos cómo es el proceso y nadie mejor que le estamos hablando de Kevin Nielsen, él es presidente del Comité contra la Tortura, para explicarnos y brindando información al respecto. Bueno, Kevin, buenas noches, todo el equipo de Norte Grande Federal te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto charlar con ustedes. Bueno, en primer lugar, contarnos un poquito, bueno, cómo es el procedimiento, porque sabemos que todos tenemos derecho para votar, pero muchas veces no sabemos cómo es el procedimiento de aquellas personas que están privadas de su libertad. Bien, las personas privadas de libertad tienen un procedimiento especial en parte, porque lo único que se modifica en términos de de la elección en el medio libre es que votan por un sistema de boleta única, donde las personas tienen que marcar la agrupación perteneciente al espacio o agrupamiento político, luego doblar ese papel e introducir en la urna. El resto del procedimiento es similar, excepto que las personas no llegan por sus propios medios al recinto de votación, sino que es el personal de seguridad interna el que va recorriendo los distintos módulos o pabellones de las unidades, llamando a las personas que están registradas en el padrón electoral. Dicho sea de paso, nosotros estuvimos en contacto con las autoridades penitenciarias en los últimos días y están evidentemente bastante bien organizadas, porque inclusive a las personas que no quieran participar, es decir, ejercer el derecho de sufragio, van a establecer un acta de una negativa. ¿Esto por qué se da? Porque muchas veces también hay cuestionamientos acerca de, o dudas acerca si realmente la persona fue llamada o no. Es decir, a diferencia de una persona que se acerca a una escuela a votar, la persona privada de libertad no puede acercarse de propia mano, entonces tiene que poder votar. Se conforma una sola mesa por unidad, es decir, si bien hay unidades que involucran 200 electores o 300 electores, en el caso de las dos más grandes de Chaco, se conforma una sola mesa, no hace falta varias mesas, en esa mesa votan todas las personas privadas de libertad de esa unidad independientemente de su apellido. O sea que se conforma como una especie de cuarto oscuro, me decís, Kevin, en los establecimientos carcelarios. Exactamente, exactamente. Tanto en los 10 establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Provincial del Chaco, como los 2 establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, en esta elección votan todos, se conforma una sola mesa con un cuarto oscuro. Esto de acuerdo a la unidad, lo que nos han informado también, porque es la primera vez que un organismo como el nuestro va a participar de vedora en estas elecciones, se hará a través de o un cuarto propiamente o un sistema de biombos en la cual la persona emule lo que sería un cuarto oscuro, donde la persona pueda, manteniendo las cuestiones de seguridad, pueda sufragar manteniendo el carácter secreto del voto. Kevin, me imagino que esta no es la primera vez que se realiza un voto en elecciones para personas que están privadas de su libertad. Desde tu conocimiento, ¿cuál consideras que es la importancia que le dan a aquellas personas a la hora de votar? ¿Un porcentaje grande que realmente se involucra, que tiene ganas de ser parte de este modelo democrático donde tenemos que elegir quién nos va a representar? O a veces, muchas veces, y entendiendo una situación muy triste que es estar privado de la libertad, es como que sentís que no hay un interés por lo que pasa afuera y cómo yo con mi voto puedo cambiar un poco la situación que se está atravesando, porque debe ser bastante complejo y debe haber un poco de todo. Bueno, es una pregunta muy interesante, sobre todo si nosotros vemos cuál fue la participación en las elecciones pasadas de las personas privadas de libertad. Si nosotros tomamos las elecciones presidenciales pasadas, solamente el 27.3% de las personas privadas de libertad que estaban habilitadas a votar efectivamente lo hicieron conforme los datos. Ahora bien, aquí surge una gran duda, si es que esto se dio por un desinterés de las personas en ejercer su derecho de sufragio o por errores en la organización del acto eleccionario dentro de las unidades penitenciarias, porque involucran una articulación entre distintos estamentos de distintas esferas e inclusive escaños del Estado. A lo que voy es, involucra la articulación entre la Justicia Nacional Electoral, obviamente, por supuesto, el correo, el ejército, como cualquier otra elección, pero además de ello, lo cierto es que como las personas no pueden acceder de propia mano a esa mesa, implica que los servicios penitenciarios provinciales en distintas provincias que tienen a su cargo a las personas presas, efectivamente vayan a los módulos, informen a las personas que pueden ejercer el derecho y además que ese día efectivamente los vayan a buscar. Esto también implica que las personas tengan el DNI actualizado, porque como sabemos, el
DNI, además de ser el último en vigencia. Y muchas veces pasa, como con otros derechos de las personas presas, es que este derecho también se ve obstaculizado producto de no tener el último ejemplar. La Cámara Nacional Electoral es muy clara y le emite la orden a todas las cárceles del país de que hasta 72 horas antes del acto eleccionario deben procurar de que todos los electores tengan el DNI actualizado, que en realidad es algo que lo deberían hacer para acceder también a otros derechos, no solamente a lo del voto. Respondiendo a la pregunta, nosotros lo que estamos haciendo aquí en la provincia es, como tenemos en contacto permanente con muchos delegados de unidades, de pabellones, hicimos una pequeña charla sobre el acceso al voto, sobre lo que implica el derecho al voto, lo que costó conseguirse, porque no es casualidad que las personas privadas de libertad puedan votar, tuvo que ver con fallos judiciales que así lo habilitaron, inclusive la Corte Suprema de Justicia. Hasta el año 2007 las personas privadas de libertad no votaban, fue recién a partir del año 2007 donde se hace la primera elección. Bueno, todo esto también contribuye a empoderar a este sector de la sociedad que participe en la vida democrática y ejerza el derecho al voto. Hay muchas expectativas y muchas ganas de votar particularmente, y sobre todo porque en los últimos años se produjo una reconexión del privado de libertad con la sociedad en general gracias al uso de dispositivos móviles, teléfonos celulares. Hoy en día están más informados de lo que sucede, de las noticias, de los distintos debates políticos, es decir, están participando más de la vida democrática. Eso te iba a preguntar, ¿no? Si tenían acceso, que me imagino que sí, pero muchas veces tal vez no hay tantos televisores, o no hay tanto acceso para conocer cuál es la propuesta de cada uno de los candidatos, porque no podemos votar lo que no conocemos. Totalmente. Pero es muy, muy valiosa la información que nos pudiste brindar con respecto a ese acceso que ellos tienen para conocer a cada uno de ellos. Sí, así es. Antes igualmente las personas privadas de libertad estaban bastante informadas de lo que sucedía mediante los televisores, que siempre, como decía, son insuficientes, pero bueno, suele haber un televisor en un pabellón colectivo tal vez de 50 personas, al que acceden cuando no están en las celdas. Bueno, hoy en día esta información que reciben del medio libre, y por supuesto también la información acerca de las distintas posiciones políticas o la agenda de los candidatos o partidos, se facilita gracias al acceso a los teléfonos móviles y también a las computadoras, ¿sí? Hoy en día están plenamente informados de todo lo que sucede, de cuáles son los debates. Uno incluso ingresa en un pabellón al horario nocturno y están mirando noticieros o canales políticos. Es decir, están exactamente al tanto de las novedades. Y además, dicho sea paso, las posiciones son exactamente igual de polarizadas que la que podemos encontrar en el medio libre. Es decir, que no es que hay un pensamiento único ni nada por el estilo, sino que cada quien tiene su candidato y una idea muy firme que la defiende. Claro. Kevin, no lo quiero comprometer con la pregunta que le voy a hacer, pero me encantaría si podemos conocer los datos, o sea, ¿se sabe cuánto es el porcentaje a nivel nacional de los que están privados de su libertad, o sea, lo que va a significar en el padrón electoral, o no se conoce ese dato? Sí, por supuesto. De 110.000 presos aproximadamente en la Argentina, 70.000 están habilitados para emitir su voto en estas elecciones PASO nacionales. O sea que sería alrededor del 20%. Un número importante. Un número importante realmente, sí. Porque de 35 millones que estamos habilitados, sí. ¿Nos repetís el número? 35 millones son los que están habilitados, lo que decíamos nosotros recién. Perdón, son 110.000 personas las privadas de libertad en la Argentina. Está bien. Y votan 70.000 personas. Claro, por eso decía, de 35 millones que estamos habilitados, 70.000 son los que están dentro de las cárceles, ¿no? Habilitadas también. Exactamente. Están habilitadas las personas que estén procesadas o con condenas no firmes. Las personas condenadas están habilitadas en algunas jurisdicciones. Hay un problema interpretativo porque la Cámara Nacional Electoral admitió que es inconstitucional también prohibir votar a las personas condenadas, pero todavía no hay una reforma legislativa, a diferencia de lo que sucedió con las personas procesadas en el año 2003, que se modificó la ley para eliminar esa prohibición de que las personas procesadas aún no condenadas voten. Bueno, y desde el 2007 finalmente con la reglamentación pueden hacerlo. Todavía no está clara la situación de las personas condenadas, así que en distintas jurisdicciones se las agrega o no. Inclusive queda librado tal vez a que la persona haga una presentación judicial individual propia para poder ejercer este derecho político. Bien. Sí, datos importantes y alentadores, porque la verdad que muchas veces está en una situación que no es muy buena, pero que te importe cómo va a evolucionar el país dependiendo de cada una de las propuestas y lo que cada candidato quiere hacer, realmente es información muy válida y que muchas veces la desconocemos. Así que bueno, la verdad que es muy bueno que se interesen por la política, que tengan acceso a conocer la propuesta de cada uno de los candidatos, y quién te dijo, puede haber muchas sorpresas. Claro, totalmente. Bueno,
Hablando de sorpresas, Kevin te pide una opinión personal. ¿Vos crees que los políticos, los candidatos o los precandidatos le prestan un poco de atención al número que hay en las cárceles? Y yo creo que no lo suficiente, no lo suficiente. Sin duda hay expresiones políticas que su agenda en cierto punto están vinculados con las minorías, porque cuando hablamos de personas privadas de libertad son una minoría, ¿sí? Que es además una minoría que suele estar muy estigmatizada por una gran mayoría, ¿sí? Que son muchas personas que estamos afuera. Hay agendas políticas o espacios que prestan más atención a las minorías en general y también a las personas privadas de libertad. Se ha visto en algunas propuestas a nivel nacional candidatos inclusive visitando cárceles. Bueno, hay una candidata inclusive a vicepresidenta que es docente en contexto de encierro, es decir, pero obviamente que no todos los espacios políticos dan la importancia o registran a este sector, que obviamente forma parte de la vida democrática y que, bueno, no solamente ejercen el sufragio, sino que son personas que no perdieron otro derecho más que la libertad ambulatoria y que además muy pronto van a estar en el medio libre. Y no solamente son 110.000 presos en todo el país, sino que también son sus familias las que sufren las consecuencias muchas veces de la privación de libertad, con lo cual la agenda carcelaria, la agenda de la reforma a las cárceles y de los derechos de las personas privadas de libertad debería ser parte de la agenda de todos los espacios políticos para sentirse representados. Y además, también aprovechar para decir que generalmente los partidos no suelen designar fiscales para las unidades penales. También un llamado a los partidos a que empiecen a involucrarse, empiecen a incorporar esta costumbre de asignar fiscales partidarios, bueno, para cuidar y proteger el voto en cada una de las unidades penales a nivel país. Claro. Está bueno el pedido que hace Kevin, porque realmente... Que se empiecen a involucrar. Sí, exactamente. ¿Y las autoridades de mesa cómo hacen, Kevin? La autoridad de mesa generalmente se designan a los propios trabajadores penitenciarios. Ajá. O a los docentes de escuelas cercanas o a las docentes que dan clases dentro de los propios contextos de encierro, que depende de la provincia, tendrán alguna dependencia del servicio penitenciario. Aquí en la provincia del Chaco dependen del Ministerio de Educación a través de un programa específico que es el de educación en contexto de encierro. Es decir, son docentes de una modalidad especial a la que el Tribunal Electoral generalmente los designa también autoridades de mesa. Bien. Completito. Y la verdad que una entrevista muy linda porque nos brindaste información que desconocíamos y datos alentadores, que es, bueno, primero que tengan el derecho de votar y elegir y después que estén involucrados con lo que le pasa al país y no estén en un contexto donde se sienten excluidos. Así que muchísimas gracias por esta entrevista, Kevin, la verdad que fue muy linda. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, y compartíamos las palabras de Kevin Nielsen, el expresidente del Comité contra la Tortura, y bueno, nos explicaba cómo votan las personas privadas de su libertad, los datos que desconocíamos y sobre todo lo que queremos destacar con Omar es que justamente están involucrados y con un interés muy grande por ser parte de lo que le pasa a la Argentina.